Ok, muy bien, hermanos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista de Madison. Estamos por comenzar ahora nuestra segunda lección, la cual es la Biblia. Qué interesante es saber y comprender que nuestra fe y práctica debería ser completamente la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a entrar en nuestra lección aquí, pero antes vamos a orar. Let's pray. Vamos a orar. Señor mi Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por tenernos aquí, Señor, en la iglesia para aprender de tu palabra. Rogamos y pedimos de la mejor manera, Señor, nos ayudes a entender y comprender lo que tú tienes para nosotros hoy en esta tarde. Dirígenos de la mejor manera, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre confiar en tu palabra, en todo momento, en toda circunstancia. Y donde quiera que estemos, en cualquier lugar, ayúdanos, Señor, a siempre tratar de llevar a una copia de tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vemos aquí en nuestras notas, por favor, que dice la Biblia, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la autoridad en su vida? Todo el que cree en algo debe tener razones para hacerlo. Así como hay reglas en el mundo de los negocios, en el gobierno y en la educación, también el cristiano debe tener unos principios absolutos para sus creencias, sus obligaciones, es decir, toda su conducta en general. Mucha gente tiene como autoridad su conciencia. Ellos dicen, déjate guiar por tu conciencia. Esto parece bien, pero de acuerdo con Tito, dice la palabra de Dios, ahí vamos a ir a Tito y vamos a leer qué es lo que dice la palabra de Dios en Tito referente a esto de la conciencia. Vamos a ver a qué se refiere todo esto. Tito capítulo 1 versículo 15 dice la palabra del Señor así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, leyendo aquí, llenando este espacio en cuanto a nuestras notas, la conciencia puede estar corrompida. Y ahorita le voy a dar unos significados acerca de esto. Y como consiguiente vamos a ver esto en cuanto a la conciencia. Ya vimos Tito 1:15. Ahora vamos a ver Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Un poquito más para atrás. Primera de Timoteo 4:2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra del Señor así: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Cauterizada la conciencia. Entonces, en nuestras notas aquí, siguiendo, llenando, referente a esta lección, en 1 Timoteo nos dice que cauterizada la conciencia. Vemos en Tito que es corrompida y vemos ahora aquí en Timoteo que dice cauterizada. Y vamos a ver ahora qué es lo que dice en 1 Corintios capítulo 8 versículo 7. 1 Corintios capítulo 8 versículo 7. 1 Corintios 8, versículo 7. Dice la palabra del Señor así: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se
contamina. Entonces, ahí en nuestro espacio, el tercer espacio, según en esta frase, débil es la palabra que tenemos que llenar ahí. Otras personas, especialmente la gente religiosa, tienen a su iglesia o a sus credos hechos por los hombres como autoridad. Pero estos principios no son confiables, ya que el hombre se ha involucrado. Pero déjeme le doy una definición acerca de los pasajes que leímos anteriormente. En Tito 1:15 dice, hasta la conciencia puede estar corrompida. Y Tito 4:2 dice que él tenía la conciencia cauterizada. Entonces vamos a ver algunas definiciones, qué es lo que significa corrompida y cauterizada. La conciencia corrompida o cauterizada es una conciencia endurecida que impide a las personas sentir remordimiento y que se comporta de una manera insensible a las consecuencias de sus actos, ya que se desarrolla a lo largo del tiempo cuando se ignoran señales de culpabilidad que envía el Espíritu Santo de Dios. Esta voz busca llevar a las personas al arrepentimiento y a corregir su conducta. Entre tanto y mucho que la conciencia se va cauterizando. ¿Por qué se va cauterizando la conciencia? Porque se va endureciendo. Y cuando se endurece, esto impide a la persona sentir remordimiento y se comporta de manera insensible a las consecuencias de sus actos. Fíjese, una persona, podemos ver y encontrar ahorita en cuanto a esto de esto que está pasando en algunos estados aquí de Estados Unidos, gente cometiendo actos que realmente son vergonzosos, como cometiendo secuestros, como matando, como robando, y ya su conciencia está cauterizada porque ya no tienen ese remordimiento, ¿verdad? Que les lleva a culpabilidad. Ya lo hacen, por decirlo así, inconsciente, ¿verdad? Y lastimosamente es un pecado sumamente grande el no tener, digamos, el hecho de esa mente atenta y dispuesta a entender y comprender que el hecho está de que cuando uno hace mal, pues la paga del pecado es muerte, y entonces por consecuencia, ¿verdad?, viene un castigo, una disciplina, pero ellos menosprecian eso y menosprecian en cuanto a principios bíblicos, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante. Ahora vamos a buscar Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra del Señor así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. Dice en nuestras notas, Colosenses 2:8 nos advierte contra filosofías y tradiciones. Filosofías y tradiciones. Y vamos a ver, tenemos otro pasaje ahí en Mateo capítulo 15, versículo 3, 6 y 9. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 3, 6 y 9. Dice la palabra del Señor así: y respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. El versículo 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En el 9, pues en vano me honran enseñando
como doctrinas, mandamientos de hombres. Mire, hermanos, entre tanto hay mucho que en la palabra del Señor nos enseña acerca de la conciencia. Esto de la conciencia, debemos de tenerlo bien, bien palpable en el aspecto de que nuestra conciencia nos engaña, que en el transcurso de nuestra vida podemos llegar a un momento y decir, pues sí, es que sí tenemos la palabra de Dios, pero yo pienso, pero yo creo. Y lastimosamente, por eso hay hombres que se han desviado de la verdad. Como dice la palabra de Dios, se desviaron de la verdad. Entonces, con esto en mente, vamos a seguir adelante. Y en nuestras notas aquí dice, pero para el cristiano, la Biblia, la palabra de Dios, es la única autoridad inmutable de la fe y práctica. Se lo vuelvo a leer otra vez, pero para el cristiano, la Biblia, la palabra de Dios, es la única autoridad inmutable. ¿Qué significa la palabra inmutable? Que no cambia. Que no cambia. Dios ha sido el mismo desde antes de la fundación del mundo y es el mismo y será el mismo para siempre. Vamos a seguir leyendo. Este estudio le enseñará que es la Biblia porque la puede usar como autoridad y también usarla como hijos de Dios. ¿Quién será este hijo? ¿De quién será este hijo? ¿Verdad? Vamos a ver ahora qué es la Biblia. Pregunta, ¿qué es la Biblia? Y letra A, la palabra de Dios es una recopilación de varios libros. La palabra de Dios es una recopilación de varios libros divididos en dos secciones mayores conocidos como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Recuerde esto, cuando alguien le pregunta, oye, pero la Biblia ¿cómo la hicieron? Bueno, Dios de alguna otra manera permitió que personas escribieran a la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahorita le voy a decir de qué manera. Para que usted esté consciente en cuanto a la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo se nos dio, cómo fue dada y todo esto de la mejor manera. Entonces, la palabra de Dios es una recopilación, de varios libros, ¿verdad? Divididos en secciones mayores conocidos como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa fue la letra A. Vamos a ver la letra B. Algunos otros nombres dados a la Biblia son... Y vamos a ver como número 1, vamos a ver Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice la palabra del Señor así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, algunos otros nombres dados a la Biblia son la palabra de Dios. Ahí en la letra B, el número 1, usted ponga por favor ahí en sus notas, palabra de Dios. Y vamos a ver el número 2 y vamos a buscar en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, que dice la palabra del Señor así. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice la palabra del Señor así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Si usted lee ahí en su Biblia, sagradas escrituras, no lo tiene con letras pequeñas, ahí lo tiene con letras mayúsculas al comienzo de cada palabra, sagradas escrituras. Entonces, en el número 2, algunos otros nombres dados a la Biblia son, primero, la palabra de Dios, número 2, las sagradas escrituras. La letra C, los libros de la Biblia no están en orden cronológico, sino más bien por temas,
Ambos testamentos tienen sus libros agrupados, como podemos verlo en la siguiente página. Todos los nuevos cristianos al principio tienen problemas para encontrar los libros de la Biblia, particularmente durante las predicaciones, ¿verdad? No se sienta avergonzado en usar el índice al frente de la Biblia o de recibir la ayuda de otro cristiano. Cuando más use su Biblia, más pronto se familiarizará con la ubicación de los libros. Yo lo he dicho anteriormente, cuando yo empecé a llegar a la iglesia, algo que yo batallaba era eso, ¿verdad? Porque yo aún soy un inexperto, ¿verdad? De la palabra de Dios, no me siento que lo he alcanzado. Pero aún así, muchas de las veces uno puede haber leído la Biblia un sinnúmero de veces y aún así los libros se le olvidan dónde está. Anda buscando allá por, digamos que Tito anda buscando allá por el Antiguo Testamento, allá como por, no sé, entre Ruth, Deuteronomio y todo eso. Y hay veces que uno se pierde, ¿verdad? Pero no debemos de sentirnos avergonzados en el aspecto de que, ok, voy a ir al índice, pues sí, está bien, ¿por qué no? No significa que porque tenga mucho tiempo en la iglesia, significa que sé todo. Ahora, sí sería vergüenza, ¿verdad? Llevar algunos añitos y no sabernos dónde están ubicados los libros. Y lastimosamente sí vemos algunos que todavía nos falla, ¿verdad? Algunos de los donde está Habacuc, Nahum, Sofonías, Ageo y todo eso, ¿verdad? Que a veces no escuchamos mucho de esos libros, pero bueno, debemos estar estudiando la Biblia, ¿verdad? De la mejor manera. Vamos a ver aquí en la página 14 cómo se divide el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y póngame atención en esto. Si usted quiere escribir algo ahí referente a esto, yo no solamente se lo voy a dar, sí, están escritos así y así asado y todo eso. Le voy a dar una breve explicación en cuanto a esto. El Antiguo Testamento se conforma por la ley, o libros de la ley, libros de historia, libros de sabiduría y de profecía. Y en cuanto a la ley, ¿dónde o en qué libros encontramos la ley? Desde Génesis hasta Deuteronomio. Bueno, Génesis a Deuteronomio, los cuales son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Alguien me quiere ayudar de cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? A lo mejor si se acuerda, ¿verdad? Si no, déjeme, se los doy aquí. Si no, ¿cuál es el primero? Al menos. A ver, hermana. Muy bien, tremendo. Entonces, a esto es lo que estamos dirigiéndonos en cuanto a la ley. La palabra, le voy a dar esta nota que yo tengo aquí en cuanto a la ley. La palabra hebrea, Torah, significa enseñanza, instrucción o ley. Entonces, resumiendo todo esto en cuanto a la ley o en cuanto a estos libros, aquí Dios les había dejado estas enseñanzas o estas instrucciones al pueblo para que entendieran y comprendieran, porque luego sigo leyendo, en estos libros se reconocen las enseñanzas de Dios al pueblo de Israel. Cómo en su tiempo, cómo la gente podía guiarse, podía dirigirse en cuanto a esto de la palabra de Dios. Pues todo comenzó con Moisés, porque Dios le dio la ley, ¿verdad? A Moisés para que cuando saliera de Egipto y todo eso, y él supiera cómo guiar al pueblo de la mejor manera. Pero fíjese, si usted se da cuenta, ¿cómo es que Dios le dio a Moisés la ley, ¿verdad? El Torah, que lo llamamos aquí. Pero también le dio más instrucciones que si se escribieron en cuanto a esto de la ley. Fue cuando subió a orar Moisés con
con Dios, ¿verdad? Me imagino que entre tanto y mucho, ahí Moisés recibió más instrucciones que a lo mejor no se escribieron en la palabra de Dios, pero vemos y entendemos que es como usted, ¿verdad? Hay en veces que tiene un deseo y usted dice, tengo esta receta, pero me acordé de esta receta así, lleva esto, lo otro y lo otro. Y entonces cuando usted dice, pues ya terminé de hacer la receta, pero va a ver la receta sin verla, ¿verdad? Y después va a ver la receta y dice, me faltó este condimento. Ahora resulta que no sabe o no esto, pero no estoy diciendo que la palabra de Dios no es la ley y la autoridad completa de lo que Dios quería que se escribiera. Claro que sí, pero Moisés tenía también en su cabeza y en su mente lo que Dios le había dado, ¿verdad? Para que le dictara al pueblo. Entonces vamos a seguir adelante. Eso fue la ley. Vamos a ver la historia. Y esto estamos hablando desde Josué hasta Esther. Estos libros son de suma importancia porque proporciona una base para entender la relación entre el pueblo de Israel y Dios. También son una parte muy fundamental de la Biblia y han influido en la cultura y en la historia del mundo. ¿Por qué es necesario saber esto, hermanos? Porque de alguna otra manera, pues, habla de la ley. ¿Qué es la ley? ¿Qué es esto? ¿Y por qué la historia y todo esto? Bueno, entre tanto y mucho que estamos estudiando acerca de la Biblia, cómo se nos, o qué es la Biblia y cómo se nos dio todo esto, debemos entender también y ir estudiando qué es esto en cuanto a los libros de la ley, de historia, sabiduría y profecía y así sucesivamente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Ahora vamos a ver, eso fue historia, vamos a ver sabiduría, que es de Job hasta Cantares. Su tema central es la justicia, que se presenta como el fruto más valioso de la sabiduría. Entre tanto y mucho que aquí vemos a Salomón, ¿verdad? Queriendo de la mejor manera ser guiado para poder escribir estos libros. Él se dice la palabra de Dios que él era el hombre, ¿verdad? Más sabio, ¿verdad? De todos sus tiempos. Vamos a seguir adelante. Ahora vemos profecía, los libros mayores, Isaías, Daniel, y menores que Oseas a Malaquías. Y vamos a ver esto en cuanto a la profecía. Se caracterizan por destacar la alianza con Dios, su fidelidad y la necesidad de seguir su ley. Denunciar la infidelidad a Dios y advertir sobre las consecuencias. Si usted lo está buscando, yo lo tengo aquí en mis notas. Todo esto que le estoy dando aquí lo tengo en mis notas. Si usted de alguna manera quiere más después saber algo de información, yo lo tengo aquí en mis notas para que no diga, pues es que el pastor no lo puso ahí o esto o lo otro, ¿dónde lo está sacando? Lo tengo yo aquí en mis notas. Entonces, de alguna otra manera, todo esto basado en cuanto a la ley, historia, sabiduría y profecía en el Antiguo Testamento, Dios ha tenido siempre un propósito, ¿verdad?, de haber escrito estos libros. Ahora vamos a seguir adelante. En la frase que tenemos en medio entre el Antiguo y Nuevo Testamento, desde el término del Antiguo Testamento, que es Malaquías, hasta el nacimiento de Jesús en Mateo, transcurrieron más de 400 años y estos años se les conoce como el periodo de silencio. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, vamos a ver el Nuevo Testamento y vamos a ver los evangelios. ¿Alguien me puede decir cuáles son los evangelios? Comienza desde cuál a cuál. Desde Mateo, Lucas y Juan, exactamente, los 4 evangelios, ¿verdad? Le voy a leer lo que yo tengo aquí en mis notas referente a esto. Los 4 evangelios son considerados los libros más importantes del Nuevo Testamento
y cada uno de ellos se escribió como un testimonio, fíjese, independiente del Salvador. Usted ha escuchado anteriormente acerca de estos, ¿verdad? Que a Mateo narra al Señor Jesucristo de una manera, lo ve desde un punto de vista, y luego Marcos, Lucas y Juan, así sucesivamente, y pudieron narrar lo sucedido en cuanto a la vida del Señor Jesucristo de diferente manera, ¿verdad? Pero todo encaja en cuanto al Señor Jesucristo. Cada evangelio tiene una perspectiva distinta que resalta verdades importantes sobre Jesucristo. Ahora vamos a ver la historia, que es el libro de Hechos. Y aquí en el libro de Hechos ilustra cómo el Salvador continuó dirigiendo la iglesia a través del Espíritu Santo, quien revela la verdad a los apóstoles, y los apóstoles, siendo dirigidos por el Espíritu Santo, dirigían a la iglesia y les enseñaban. Fíjese, como vemos en el libro de Hechos, estuvimos ayer aprendiendo, ¿verdad?, acerca de que comían y todo eso, y tenían todas las cosas en común y todo eso. Pero dice la palabra del Señor que los que recibieron su palabra, ¿verdad?, tenían todas las cosas en común, y el Señor añadía a la iglesia los que deberían de ser salvos. Pero estos discípulos que habían estado predicando, estaban enseñando la palabra del Señor, habían sido literalmente llenos del Espíritu Santo, siendo convencidos por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo. Y es lo que querían transmitirle a la gente aquí en este libro de los Hechos, de la historia. Vamos a ver las epístolas. Y epístolas significa cartas. Epístolas significa cartas. Y estas, claro, las epístolas paulinas, bien lo dice, paulinas, es porque fueron escritas por Pablo. Entonces, ahora vamos a ver las epístolas generales, que es las epístolas paulinas es desde Romanos hasta Filemón, y las generales son desde Hebreos hasta Judas. Generales, ¿o por qué se llaman generales? Epístolas generales, porque están escritas a un público más amplio, en lugar de una persona o congregación específica. Entonces, entre tanto y mucho que aquí se está dando esta división de los libros y todo, es con un propósito. Y vamos a ver profecía en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el último libro de la Biblia? Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis. Algunas interpretaciones del libro de Apocalipsis son: número 1, destrucción de sistemas políticos. Número 2, rapto o arrebatamiento. Número 3, conflicto entre Cristo y Satanás. Número 4, revelación de la autoridad de Jesucristo. Y número 5, esperanza y salvación en la vida eterna. Créanme que cuando uno se pone a estudiar no sé si usted lo ha hecho alguna vez, a estudiar de libro por libro, usted se va a dar cuenta cómo es que Dios, en cada uno de esos libros, entre tanto y mucho que yo pueda solamente tener por enseñanza o por aprender la palabra de Dios, me enseña a captar y entender qué es lo que viene el día de mañana, como esto de las profecías. Se dice que Cristo viene pronto. ¿Cuándo vendrá? Dice que el Hijo vendrá como ladrón en la noche. ¿Y cuándo? Uno no sabe. Pero también dice que como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad?
Y mire que vemos que este mundo se está poniendo más peor y no va cambiando para bien, desafortunadamente. Entonces, por ende, debemos entender la palabra del Señor y estar listos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir adelante. ¿Cómo nos llegó la Biblia? ¿Cómo nos llegó la Biblia? Vamos a es algo que podemos hacerlo rápido, tenemos unos 10, 15 minutos. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Pero el tiempo que nos tomemos hasta donde lleguemos, no estamos, ¿cómo se llama? Apurándonos, ¿verdad? No estamos diciendo tenemos que terminar, no. Tenemos que dar esta clase. ¿Cómo nos llegó la Biblia? La Biblia no es solo un libro, es el libro diferente a cualquier otro libro que haya sido escrito o que se haya de escribir. La Biblia es un libro sobrenatural por la manera en que Dios se la dio a la humanidad. Ahora vamos a ver y buscar en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 22. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 22. Y vamos a ver que dice ahí en nuestras notas, busque y escriba. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. 1:21. Si puede escribir, ya que lo encontró, si puede escribirlo. Mire, bien fácil sería para uno decir, sí, yo sé que está ahí en la palabra de Dios y ya lo había escuchado anteriormente y sé que va así más o menos y todo. Y uno parafrasea los pasajes de la Biblia, ¿verdad? Pero qué mejor fuera de poder estar conscientes de que, sí me sé ese pasaje, sí me sé ese versículo, y eso nos ayuda a nosotros, hermanos, a apuntar aquí y aprendérnoslo de la mejor manera, ¿verdad? Porque nuestra mente divaga, nuestra mente en veces no estamos en el tiempo de captar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, dice la palabra del Señor así, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es de que a un hombre, ¿verdad?, se le ocurrió y decir, pues voy a escribir un libro que se llame la Biblia, porque quiero, no sé, dar mi punto de vista en cuanto a quién es Dios y en cuanto a cómo es Dios y en cuanto a cómo es el mundo. Oiga, si hay en veces yo no puedo entender y comprender, como por decir, oye, el clima, si los demás días estuvieron bien calientitos y luego fresco y luego ahora lluvioso, y usted cree que yo me voy a poner a escribir y decir, wow, ¿cómo lo puedo describir? ¿Y cómo lo puedo realizar? Y así, no, yo no puedo sentarme a escribir algo que es sobrenatural, sino dejándole saber y entender que a Dios, si yo sin Dios, yo no tengo nada de plena sabiduría, yo no tengo, porque dice la palabra de Dios, como dice, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, en la magnitud de la sabiduría de Dios, por eso Dios, por medio de su Santo Espíritu, le dio a reconocer o entender la palabra de Dios para que pudieran escribir la palabra de Dios. Entonces, si usted ya escribió ahí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a ir a la próxima página, la página número 15. Este versículo nos enseña 3 puntos muy importantes sobre la manera en que hemos recibido la Biblia. Número 1, no fue obra de los hombres, no, fue traída por voluntad humana. Fíjese,
de alguna u otra manera vemos y entendemos que si la palabra de Dios nos hubiera sido dada por los hombres, todos los hombres cometemos errores. Todos los hombres podemos, ¿usted ha escuchado de alguna manera, alguna vez un testamento haber dicho, sí me equivoqué tanto en la vida, sí hice tantas y muchas malas decisiones, pero le puede decir el padre al hijo, ¿verdad? O el esposo a la esposa, decir, perdóname porque cometí tantos y muchos errores, hice cosas que no debía haber hecho y puede haber sido algo diferente. Aquí Dios nos enseña en su palabra que Él no comete errores, que Él nunca en sí está el decir, o pedirnos disculpas, ¿verdad? Y decir, perdóname porque yo no sabía lo que hacía. Claro que no. Por eso es que la Biblia no fue traída traída por voluntad humana, sino que hablaron los hombres siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice, a los hombres de Dios escribieron la Biblia, los santos hombres de Dios hablaron. Sí, mire, ¿por qué de alguna manera podemos entender que los santos hombres, o por qué debemos entender y comprender que Dios les dio ese trabajo? De esta manera, en cada libro, ¿verdad? En cualquier libro que usted tome, agarre, hay un escritor, pero también hay un autor. Sí lo sabía, ¿verdad? ¿Quién es el escritor? Bueno, el escritor es el que escribe lo que el autor está dando. E igual manera, nosotros tenemos un autor y tenemos como base Dios, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y el escritor o los escritores podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis y entendemos que Dios usó a estos santos hombres, ¿verdad? De la mejor manera. Y vamos a ver el número 3. Dios es el autor de la Biblia, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando hay gente allá afuera que le pregunte, oye, pero si la Biblia fue escrita, y créame lo que no, y estoy seguro que más de una vez usted se ha encontrado con gente allá afuera que le ha dicho, no hombre, si la Biblia lo escribieron los hombres, ¿por qué yo le voy a hacer caso a la Biblia y esto que el otro? Bueno, pero pregúntate cómo está tu vida. Vemos cómo está tu vida y por eso tienes una vida de desorden, porque piensas y crees que fue hecha por hombres, pero si tú realmente entendieras y comprendieras que fue dada por Dios a los hombres, tu vida sería diferente y tu mentalidad también. Entonces vamos a seguir adelante. La letra B. Dios usó hombres para escribir sus palabras. Número 1, Dios usó a unos 40 hombres con diferentes estilos de vida durante un periodo de unos 1600 años para escribir la Biblia. Fíjese, hay gente que se toma, 1, 2 años, 3 años, 5 años para poder escribir un libro. ¿Y por qué tanto y mucho tiempo? Bueno, porque ellos creen y confían en que ese libro les va, pues entre tanto y mucho que les genere dinero, van a ser reconocidos, ¿verdad? Por la gente. Pero vemos aquí que algo nada comparado con el ejemplo que le estoy dando, entre tanto si la gente la quiere leer, en cuanto mucho ya ha pasado que ya la gente ya no quiere leer la Biblia, ¿verdad? Ya se está perdiendo eso, pero bueno, aquí vemos que Dios en un propósito, mire, le tomó 1600 años para escribir la Biblia. 1600, y tuvo que usar a 40 hombres con diferentes estilos de vida. Wow. Número 2, casi todo el Antiguo Testamento fue originalmente escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Y vamos a estar terminando ahí, hermanos. Vamos a tomar un descanso de unos 5 minutitos y para poder regresar ahorita a la predicación. Y pues estamos en la iglesia aquí, ¿verdad? Con un corazón alegre, contento de la mejor manera, ¿verdad? Y gracias por estar aquí con nosotros, hermanos. Vamos a orar y estar despedidos después de la oración. Señor mi Dios, gracias, Señor, porque tú eres fiel con tu palabra de la mejor manera, Señor. Nos has permitido hoy en este día poder abrir nuestros ojos, poder oír de la mejor manera.
Entre tanto y mucho, ¿será que tú quieres y tienes algo, un propósito para nosotros hoy en este día, el de estar en la iglesia para aprender más de tu palabra? Rogamos y pedimos, Señor, que te quedes con nosotros el resto de la tarde. Úngenos con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, regresamos ahorita en unos 5 minutitos, por favor.